En mi boda, antes de que pudiera dar un paso, mi suegra me jaló del brazo y dijo fuerte, para que todos escucharan. Desde mañana yo me mudo a tu casa, y tú vas a obedecerme. Yo no discutí. Solo tomé el micrófono, porque lo que estaba a punto de revelar los dejaría pálidos. Cuando levanté el micrófono en medio del salón, entendí que ese instante no había surgido de la nada. Era el resultado de años intentando vivir en calma. Yo siempre fui alguien que buscó serenidad, no escenas, límites claros, no confrontaciones innecesarias. Aprendí desde joven a cuidar mi espacio, a trabajar por lo mío y a mantener mi dignidad intacta, incluso en silencio. Mi vida antes del matrimonio era simple: despertar temprano, ordenar mi pequeño departamento, dar clases en el taller de diseño, regresar a casa y disfrutar la tranquilidad de mis propias decisiones. No necesitaba lujos, necesitaba estabilidad, ese tipo de estabilidad que te permite respirar sin sentir que estás defendiéndote del mundo. Mi mayor deseo siempre fue construir un hogar donde reinara el respeto. Un lugar donde cada quien tuviera voz, donde nadie se sintiera obligado a imponerse, donde la convivencia fuera ligera. Para mí, amar significaba acompañar, no dominar, construir, no invadir. Tal vez por eso, cuando conocí a Diego, sentí que por fin había encontrado a alguien que entendía esa forma de vivir. Era atento, paciente, alguien que escuchaba antes de opinar. Con él imaginé un futuro equilibrado, uno en el que cada día aportaba un poco más de tranquilidad. Pero incluso así, había pequeñas señales que no quise ver. Comentarios que parecían insignificantes, decisiones tomadas sin consultarme, gestos que me incomodaban y que prefería ignorar para no generar tensión. Mi deseo de armonía, el mismo que me había sostenido toda mi vida, empezó a jugar en mi contra sin que yo lo notara. Y es que cuando una persona busca paz a cualquier costo, termina cediendo más de lo que debería. En silencio, yo había permitido que otros definieran mis límites. Había tolerado miradas, actitudes y omisiones que, con el tiempo, abrieron espacio para que alguien más creyera tener derecho sobre mi vida. Por eso, al sostener el micrófono frente a todos, no lo hice para crear escándalo. Lo hice porque llevaba demasiado tiempo guardando lo que nadie quería escuchar, que mi espacio también merecía respeto. Y ese día, alguien decidió cruzarlo todo de un solo golpe. Antes de llegar a ese día, yo ya había sentido su presencia como una sombra larga detrás de cada una de mis decisiones. No se mostraba agresiva, al contrario, sabía envolverse en una amabilidad calculada que confundía a cualquiera. Se acercaba con sonrisas suaves, con preguntas aparentemente inocentes, pero siempre acompañadas de un tono que dejaba claro que, para ella, yo nunca estaba a la altura. Con el tiempo entendí que no buscaba convivir, sino controlar. Cada gesto tenía una intención oculta. Si entrábamos a su casa, imponía su forma de hacer las cosas y esperaba que yo la imitara sin cuestionar. Cuando hablábamos de planes, corregía mis ideas como si fueran equivocaciones obvias. Incluso mis decisiones más simples parecían, para ella, asuntos que necesitaban su supervisión. Y aunque Diego intentaba suavizarlo diciendo que así era su carácter, la incomodidad que me generaba nunca desaparecía. Porque no era solo una mujer meticulosa, era alguien que avanzaba un paso cada vez que yo guardaba silencio. Su patrón era constante. Se acercaba con delicadeza, tomaba espacio sin pedirlo y luego actuaba como si siempre le hubiera pertenecido. No necesitaba levantar la voz para hacerme sentir pequeña, lo lograba con comentarios disfrazados de consejos, con miradas que evaluaban cada detalle, con una actitud que dejaba claro que, para ella, yo debía adaptarme, no al revés. Lo más desgastante era su habilidad para hacerlo todo parecer normal. Para los demás era encantadora, servicial, casi ejemplar. Nadie notaba el filo con el que movía cada acción. Yo sí lo notaba. Lo sentía cada vez que me corregía sin motivo, cada vez que decidía por mí sin preguntar, cada vez que se comportaba como si mi vida fuera un terreno que podía reorganizar a su gusto. Y aunque yo quería creer que era cuestión de tiempo, que con paciencia las cosas se acomodarían, había momentos en los que su mirada decía otra cosa. Era una mirada firme, calculadora, como si estuviera analizando qué tanto más podía avanzar sin obtener resistencia. Para todos, ella era la suegra involucrada y atenta. Para mí, era una fuerza que entraba sin permiso en mi espacio, moldeando lentamente lo que yo había construido con tanto cuidado. Todo ese historial silencioso me acompañó el día de la boda. Porque, aunque nadie más lo sabía, ella ya llevaba mucho tiempo empujando mis límites. Y ese día, frente a todos, dejó de hacerlo en secreto. Ese día decidió cruzar la línea sin esconderse.
Las primeras señales aparecieron mucho antes de la boda, aunque en ese momento yo todavía las justificaba. Eran detalles pequeños, tan sutiles que cualquiera los habría pasado por alto. Pero cuando miras hacia atrás, te das cuenta de que cada uno era una pieza del mismo patrón. Todo empezó con invasiones disfrazadas de interés. Comentarios sobre mi forma de organizar mi casa, sugerencias que sonaban como órdenes, gestos que ocupaban el espacio sin dejarme elegir. Yo trataba de verlo como una diferencia de estilos, como algo que eventualmente se acomodaría, pero no fue así. Cada vez que yo cedía un poco, ella avanzaba otro tramo. Recuerdo una tarde en la que me ayudó a preparar una comida. Yo estaba ilusionada, era la primera vez que la invitaba a mi departamento. Pero apenas cruzó la puerta comenzó a mover cosas sin pedirme permiso. Cambió el orden de mis utensilios, cuestionó dónde guardaba las cosas, abrió cajones como si me hiciera un favor. Y yo, queriendo evitar roces, la dejé hacer. Ahí entendí que mi silencio era el espacio que ella necesitaba para seguir entrando. Hubo momentos en los que intenté poner límites, pero siempre encontraba la manera de ignorarlos sin parecer grosera. Si yo decía que algo me incomodaba, respondía con una sonrisa y un comentario que me hacía sentir exagerada. Si pedía un poco de espacio, lo interpretaba como una invitación para involucrarse aún más. Era como si mi voz no tuviera peso en sus decisiones. La dinámica se volvió tan sutilmente invasiva que terminé adaptándome sin darme cuenta. Empecé a cambiar planes para evitar tensiones, a elegir palabras con cuidado para no provocar comentarios, a guardar mis opiniones para no escuchar correcciones innecesarias. Ese desgaste silencioso fue lo que más me afectó. No era un conflicto abierto, era una erosión constante. Lo más inquietante era cómo lograba hacerlo sin que nadie más lo notara. Frente a otros se mostraba amable, colaboradora, incluso generosa. Yo me preguntaba si el problema estaba en mí, si estaba siendo demasiado sensible. Pero en el fondo sabía que no. Sabía que había una intención clara detrás de esa cercanía forzada, algo que buscaba acomodarse dentro de mi vida como si le perteneciera. Y aunque yo trataba de aferrarme a mi tranquilidad, cada día sentía que mi espacio emocional se encogía un poco más. Era un malestar que no se veía, pero que se acumulaba. Una sensación de que algo avanzaba hacia un punto del que ya no habría retorno. Esas primeras alertas fueron la antesala de lo que pasaría después. Porque quien cruza un límite pequeño sin consecuencias, tarde o temprano intenta cruzar uno más grande. Y llegó el día en que dejó de hacerlo en silencio. El primer golpe fuerte llegó de una manera que jamás imaginé. No fue una discusión, ni un malentendido, fue una invasión directa, sin máscaras, como si ya hubiera decidido que mi vida era terreno abierto para sus manos. Todo ocurrió una mañana de domingo. Yo estaba por salir a hacer unas compras cuando recibí un mensaje inesperado. Era una foto de mis cosas dentro de su sala, mis cajas, mis carpetas del trabajo, incluso una bolsa que había dejado en mi casa el día anterior. Tardé unos segundos en entender lo que veía. ¿Cómo habían llegado ahí? Antes de poder responder, llegó otro mensaje. Las recogí para ayudarte. Tu departamento no está organizado como debería. Me quedé helada. No solo había entrado a mi espacio, había decidido que debía permanecer ahí y que no, como si tuviera derecho. Fui inmediatamente a mi casa. Encontré la puerta entreabierta. Nada estaba roto, pero todo había sido movido. Mi sala ya no era mi sala. Mis libros estaban en un orden que no era mío. Mis plantas, reacomodadas. Mis cajones, revisados. Era una violación silenciosa, pero completa. No sabía cómo reaccionar. Parte de mí quería gritar, pero otra parte estaba tan sorprendida que apenas podía procesarlo. Cuando llegó, se comportó como si nada fuera grave. Entró con la misma tranquilidad con la que siempre camuflaba sus invasiones, comentando que todo quedó mejor así y que yo debía agradecerle el esfuerzo. Esa seguridad con la que caminaba por mi casa, como si le perteneciera, fue lo que me desgarró. No estaba pidiendo permiso, estaba actuando desde la certeza de que yo no lo pondría en duda. Y eso fue lo que más me dolió, la convicción de que, en su mente, yo no tenía voz suficiente para detenerla. Ese día comprendí que las pequeñas señales no eran exageraciones. Eran advertencias. Y yo las había ignorado esperando que la armonía se mantuviera. Pero ahí, frente a mi propio espacio transformado sin mi consentimiento, ya no había manera de suavizar lo que estaba pasando. Lo peor vino después. Cuando intenté hablar del tema, se defendió sin perder la compostura. Dijo que solo quería ayudar, que yo era joven, que aún no sabía organizar como se debe.
Era una justificación envuelta en condescendencia. Ni una sola vez admitió que había cruzado un límite. En su versión, yo debía sentirme agradecida. Salí de mi casa esa tarde con un dolor difícil de explicar. No era solo la invasión física, era la sensación de haber perdido un pedazo de mí dentro de esas paredes. Entendí que el problema no era un malentendido, era una dinámica construida para avanzar cada vez más profundo. Ese fue el primer impacto real. La primera señal imposible de ignorar. Y aunque no lo sabía en ese momento, lo que vino después sería mucho peor. Después de aquel domingo, todo cambió. No de golpe, sino a través de una cadena de invasiones cada vez más evidentes, cada una más profunda que la anterior. Era como si el cruce de mi puerta hubiera sido una autorización permanente para entrar en todo lo que me pertenecía, mis espacios, mis decisiones, mis tiempos, incluso mis silencios. La primera semana empezó a aparecer sin avisar. Llegaba con bolsas, con ideas, con comentarios sobre lo que hacía falta. Abría mi refrigerador como si fuera suyo, revisaba mis estantes, movía cosas sin consultarme. Si yo intentaba decir algo, respondía con la misma calma irritante de siempre, como si yo estuviera exagerando. Un día llegué del trabajo y la encontré reorganizando mi closet. Toda mi ropa estaba sobre la cama. Dijo que estaba acomodando mejor las cosas, como si mi vida necesitara una mano firme que la corrigiera. Ese día sentí una punzada en el pecho, una mezcla de impotencia y rabia que tuve que tragar para evitar una pelea. Con cada visita, avanzaba un poco más. No solo en la casa, sino en la dinámica. Empezó a opinar sobre mis horarios, sobre mis proyectos, incluso sobre mis amistades. Me corregía continuamente, me señalaba lo que debía hacer, me decía que era más conveniente para mí. Lo hacía con una naturalidad que lastimaba, como si yo fuera alguien incapaz de tomar decisiones. El peor momento llegó cuando comenzó a hablar como si ya viviera ahí. Usaba frases que me estremecían: aquí deberíamos, en esta casa se necesita, vamos a cambiar. La palabra vamos me caía como una piedra. Lo decía frente a otros, frente a familiares, frente a personas que no conocían el trasfondo. Nadie imaginaba lo que había detrás, un avance lento, constante, devastador. Yo intentaba mantener la calma. Respiraba hondo, contaba mentalmente, buscaba palabras suaves para evitar que la situación creciera. Pero la sensación de estar siendo desplazada dentro de mi propia vida era cada vez más fuerte. Las noches se volvieron pesadas. Me acostaba pensando en lo que había pasado, en lo que necesitaba decir y no decía, en el miedo de parecer conflictiva si alzaba la voz. Comencé a sentir que vivía en estado de alerta. Cualquier mensaje suyo me tensaba. Cualquier visita inesperada me robaba el aire. Hubo un día particularmente duro. Llegué a casa y encontré varias de mis cosas en bolsas, como si estuvieran listas para ser reemplazadas. Ella estaba en la cocina, supervisando unos cambios que había decidido por su cuenta. Había movido muebles, cambiado cortinas, reorganizado la alacena. Me quedé petrificada. Ahí entendí que ya no era solo una invasión, era un despojo silencioso. Lo más doloroso fue notar su expresión. No había culpa, ni duda, ni siquiera intención de disculparse. Su mirada transmitía algo aún peor, la certeza de que todo eso era normal. Que así debía ser. Que mi espacio era un territorio disponible para que ella lo moldeara como quisiera. Yo, paralizada, apenas podía procesar lo que veía. Sentía que mi hogar se encogía alrededor de mí, que ya no tenía donde pararme sin sentirme una intrusa en mi propia vida. Los días siguientes fueron asfixiantes. Cada paso que daba era observado, corregido o sustituido. Cada decisión era cuestionada. Cada intento de recuperar mi lugar era ignorado o minimizado. Y nadie afuera veía lo que ocurría. Nadie imaginaba la presión constante, la sensación de estar borrándome poco a poco para evitar un conflicto que, al final, crecía igual. La dinámica se volvió tan pesada que mi voz comenzó a desaparecer. Ya no era solo el miedo a confrontar, era el agotamiento. Una parte de mí empezaba a creer que no valía la pena intentar recuperar algo que ella estaba decidida a tomar. Fue entonces cuando comprendí la parte más amarga de todo: no era que yo hubiera perdido el control, era que nunca me lo había permitido tener. Y aún así, lo que estaba por venir superaría todo lo anterior. Porque su invasión no había terminado. Apenas estaba comenzando. Durante esos días llenos de tensión, pensaba que al hablar con quien compartía mi vida encontraría un respiro, algo que me hiciera sentir acompañada en medio de la invasión que crecía sin pausa dentro de mi propio hogar.
Guardé mucho por miedo a causar problemas y también por la esperanza de que bastaría una conversación sincera para que comprendiera lo que estaba viviendo, pero cuando por fin reuní el valor para expresarlo, descubrí que mis expectativas estaban lejos de la realidad. Una noche, después de intentar mantenerme firme todo el día, me senté a su lado y expliqué con calma lo que había pasado desde aquella mañana en la que encontré mi casa movida sin permiso. Describí la forma en que mi espacio se reducía cada vez que alguien más tomaba decisiones por mí. Hablé de la incomodidad constante, de la presión silenciosa que me acompañaba desde hacía semanas, del cansancio emocional que cargaba aunque tratara de disimularlo. Pensé que al escucharlo completo, sin pausas, sin adornos, entendería la magnitud de lo que yo sentía. Sin embargo, la respuesta no llegó como la imaginé. En vez de apoyo, enfrenté una mirada que minimizaba todo lo que había dicho. Comentó que quizás estaba exagerando porque últimamente me veía nerviosa, que debía tomar las cosas con más calma, que su madre solo intentaba ayudar y que no valía la pena entrar en conflictos por detalles que, según él, no tenían importancia. Ese comentario cayó sobre mí como un peso difícil de describir, porque no solo anulaba mis palabras, sino también la experiencia completa que había intentado explicar. Traté de insistir de una forma tranquila, repetí que no eran simples incomodidades, sino una invasión que se había vuelto parte de mis días, algo que me hacía sentir desplazada dentro del mismo espacio donde buscaba tranquilidad. Intenté que entendiera que necesitaba una señal de respaldo antes de perder por completo mi estabilidad emocional. Aún así, mientras hablaba, noté que nada cambiaba. Había una distancia entre nosotros que no existía antes, una barrera hecha de indiferencia disfrazada de prudencia. La sensación que siguió fue dura. No tenía a quien acudir, porque quien debería haberse puesto a mi lado decidió mantenerse al margen para evitar problemas. Esa postura me dejó con una soledad distinta, una que no nace del aislamiento físico, sino de la certeza de que tus palabras no encuentran eco ni siquiera en la persona que más debería escucharlas. Me quedé despierta gran parte de la noche, sin lágrimas, porque no quedaba espacio para llorar. Lo único presente era un silencio espeso que me obligaba a aceptar que, a partir de ese momento, cualquier decisión para recuperar mi vida tendría que surgir únicamente de mí. Esa noche marcó un quiebre interno que no hice evidente ante nadie. No levanté la voz, no provoqué discusiones, no busqué culpables. Guardé esa ruptura dentro de mí, comprendiendo que el apoyo que esperaba no iba a llegar y que, aunque doliera, tenía que seguir adelante con una fuerza que no había descubierto hasta ese instante. Ese abandono silencioso terminó siendo el impulso que me preparó para lo que estaba por venir, porque nada volvería a ser igual después de esa conversación que, sin quererlo, me dejó más sola que nunca. Después de aquella noche en la que comprendí que no contaba con apoyo, pasé varios días tratando de mantenerme firme, aunque por dentro sentía que el desgaste crecía sin tregua. Cada intento de recuperar mi espacio se estrellaba contra la misma dinámica, porque cualquier límite que intentaba marcar terminaba desvaneciéndose en cuanto ella decidía entrar sin avisar y actuar como si todo estuviera bajo su mando. Ese ambiente, ya de por sí asfixiante, comenzó a volverse aún más extraño cuando noté ciertos comportamientos que no encajaban del todo, detalles mínimos que despertaban una inquietud difícil de ignorar. Una tarde, mientras buscaba unos documentos en el pequeño mueble donde guardaba mis cosas importantes, descubrí que varios sobres estaban fuera de lugar. No faltaba nada a simple vista, pero todo tenía un orden claro que yo misma había creado, y algo en ese orden había sido movido. Revisé con calma, tratando de convencerme de que quizá yo misma lo había cambiado sin darme cuenta, aunque en el fondo sabía que no era así. Había huellas de una mano ajena en cada uno de esos papeles. Entre los sobres encontré uno que nunca había visto. Era nuevo, perfectamente cerrado, con mi nombre escrito con una letra que no era la mía. Lo tomé con el corazón acelerado, sin saber qué esperar. Al abrirlo, encontré copias de mensajes impresos y una lista de gastos que no reconocía. No eran míos. Tampoco coincidían con nada de mi trabajo. Cada hoja tenía anotaciones a un costado, como si alguien hubiera estado investigando mi vida para encontrar algo que justificara el control que ejercía sobre mí. Continué revisando y descubrí algo aún más inquietante. Había información sobre decisiones personales que solo conocía él, detalles que yo jamás había contado fuera de esa relación y que, sin embargo, estaban escritos como si formaran parte de un análisis sobre mi comportamiento. Me paralicé por unos segundos. Fue entonces cuando todo encajó. No era solo una persona entrando a mi casa, se había metido en conversaciones privadas, había revisado mis mensajes, había buscado en mis cuentas y había recopilado datos con la intención de presentarlos como pruebas de que yo necesitaba dirección. La sensación de traición me recorrió de pies a cabeza.
No solo vivía una invasión constante de mi espacio físico, también habían cruzado la frontera más íntima que tenía, mi privacidad. La idea de que alguien revisara mis cosas ya era dolorosa, pero descubrir que lo había hecho para armar una versión de mí que sustentara su control me dejó sin aire. Comencé a ver cada gesto del último mes con claridad. Esa forma de comentar mis decisiones, esa manía de corregirme, esa seguridad con la que entraba a mi hogar, nada era casual. Todo respondía a un plan mucho más profundo de lo que yo había imaginado. Mientras leía cada hoja, sentí que el piso bajo mis pies se movía. La confianza que aún intentaba conservar se rompió por completo. No era una simple invasión, era una manipulación construida con paciencia, con estrategia y con la certeza de que yo no reaccionaría. Aquello que pensé que era torpeza o exceso de entusiasmo por ayudar se reveló como algo muy distinto, una intención clara de tomar control absoluto de mi vida. El impacto fue tan fuerte que tuve que sentarme para no caer. Me quedé ahí, en silencio, con los papeles en la mano, sintiendo como todo lo que había estado soportando cobraba una dimensión nueva. Ya no era solo una lucha interna por mantener mi espacio, era la evidencia de que alguien había decidido estudiarme para moldear mi realidad según sus intereses. Ese descubrimiento encendió algo dentro de mí. Una mezcla de dolor, indignación y claridad que no había sentido antes. Por primera vez en mucho tiempo, supe que ya no podía seguir callando. Ese sobre no solo revelaba lo que habían hecho conmigo, también mostraba lo que estaban dispuestos a seguir haciendo si yo no detenía esa situación desde la raíz. Era el inicio de una verdad que cambiaría todo lo que vendría después. El momento en que tuve aquel sobre entre mis manos marcó un antes y un después dentro de mí. No lo supe de inmediato, pero mientras observaba cada hoja, cada anotación y cada dato recolectado sin mi permiso, sentí como una fuerza silenciosa comenzaba a despertar dentro de un cansancio que llevaba semanas acumulándose. Aquello que al principio me parecía una molestia pasajera había escalado a una invasión tan profunda que me costaba incluso encontrar palabras para describirla, porque no era solo mi casa lo que había sido cruzado, sino también mi intimidad, mis pensamientos y mis decisiones. Revisé cada documento con detenimiento, como si al hacerlo pudiera entender en qué momento exacto permití que mi vida se desviara de una manera tan dolorosa. El simple hecho de leer conversaciones privadas impresas sin mi consentimiento me provocó un frío interno que no pude ignorar. Saber que alguien había leído mis mensajes, interpretado mis palabras y tomado notas sobre mis actividades diarias me hizo cuestionar absolutamente todo, mis silencios, mis dudas, mis intentos de no generar conflicto, mis esfuerzos por armonizar cada situación, todo había sido usado en mi contra. A medida que continuaba revisando ese material, recordé con claridad cada una de las veces en las que intenté expresar que algo no estaba bien y recibí como respuesta una invitación a calmarme, como si lo que yo sentía fuera exagerado. Cada mirada minimizada, cada gesto ignorado y cada límite que quise marcar sin éxito tomó otra dimensión cuando entendí que la invasión no era accidental ni consecuencia de un malentendido, era un patrón cuidadosamente alimentado por la confianza que yo misma había dado y que fue usada para cruzar mis fronteras sin remordimiento alguno. Ahí fue cuando comprendí que la dinámica no iba a mejorar. Por más paciencia que pusiera, por más buena intención que quisiera sostener, por más veces que bajara la voz para evitar un conflicto, nada iba a cambiar porque las personas que cruzan límites de esa manera no se detienen cuando se les pide suavemente. Se detienen cuando encuentran un muro, y yo llevaba demasiado tiempo evitando construirlo por temor a provocar incomodidad. Al guardar el sobre dentro de una carpeta y colocarlo en un sitio donde nadie pudiera encontrarlo, sentí que por primera vez en mucho tiempo tomaba una decisión que realmente me pertenecía. No era un acto de rebeldía ni un intento de confrontar, era una forma de protegerme. Mis manos temblaban un poco, no de miedo, sino de la conciencia repentina de que la versión de mí que permitía estas invasiones ya no podía seguir existiendo. Ese instante fue como cerrar una puerta interna que llevaba demasiado tiempo abierta y por donde había entrado todo lo que ahora me estaba destruyendo por dentro. No lloré. No levanté la voz. No busqué consuelo. Permanecí quieta, respirando lentamente, intentando asimilar que la persona en la que creí encontrar apoyo jamás había visto lo que yo estaba viviendo, no por maldad, sino por comodidad, y esa comodidad le permitió ignorar señales que para mí eran imposibles de seguir tolerando. Esa soledad inesperada, lejos de hundirme, me dio una claridad que no había tenido antes. Comprendí que, si quería recuperar mi vida, tendría que hacerlo paso a paso, sin esperar que alguien más resolviera algo por mí. Esa noche reflexioné sobre cada parte de esta historia, desde aquellas primeras señales que mi intuición detectó hasta el momento exacto en el que encontré el sobre.
Todo formaba una línea continua que mostraba con claridad que nadie iba a detener esta situación por mí. La invasión no iba a parar. El despojo no iba a disminuir. La manipulación no iba a suavizarse. Si yo no actuaba, lo que había comenzado como una presencia incómoda terminaría consumiendo todo lo que me quedaba de paz. El punto de quiebre llegó sin gritos, sin discusiones, sin escenas dramáticas. Llegó en silencio, en la calma de una comprensión profunda que me reveló que ya no podía seguir viviendo para complacer a quienes no veían mi dolor. Una parte de mí se cerró para siempre esa noche, y en su lugar surgió algo más firme y decidido, algo que entendió que la única forma de recuperar mi vida era tomar un rumbo distinto, aunque eso implicara enfrentar las consecuencias con la frente en alto. Con esa claridad, supe que había llegado el momento de dar un paso que cambiaría todo lo que vendría después. Con la carpeta bien escondida y esa nueva claridad que había surgido dentro de mí, pasé los siguientes días observando cada movimiento a mi alrededor con una calma que nunca antes había tenido. No era una calma tierna ni frágil, era una estabilidad interna que nacía del reconocimiento de que ya no podía seguir viviendo bajo el control de quienes cruzaban mis límites sin pensar en las consecuencias. Cada gesto, cada visita inesperada, cada opinión impuesta reforzaba la certeza de que necesitaba actuar antes de que todo avanzara hacia un punto irreversible. Comencé a planear con discreción. No dije nada, no expresé sospechas, no mostré enojo. Me limité a escuchar, a mirar y a guardar detalles que antes dejaba pasar para evitar tensiones. Esta vez, sin embargo, cada palabra y cada actitud me ayudaban a construir una decisión que había estado evitando por demasiado tiempo. Era una decisión que implicaba valor, pero no un valor impulsivo, era una fortaleza nacida de semanas de dolor acumulado que, finalmente, había encontrado una salida clara. Una mañana, mientras preparaba café, sentí un peso distinto en el pecho. No era miedo, sino una determinación tranquila que me impulsó a tomar el teléfono y marcar un número que tenía guardado desde hacía meses, aunque nunca pensé que llegaría a usarlo. Escuché el tono de llamada, respiré profundo y expliqué que necesitaba orientación para resolver un asunto serio, uno que afectaba mi tranquilidad y que estaba creciendo más rápido de lo que yo podía manejar. La persona al otro lado respondió con la seriedad que yo necesitaba escuchar, sin preguntas innecesarias, sin juzgar, sin minimizar lo que estaba diciendo. Esa conversación se convirtió en el eje de todo lo que vendría después. No entré en detalles complejos, pero dejé claro que requería un procedimiento formal para recuperar mi espacio y evitar que siguieran invadiendo mi vida. Me dieron las indicaciones precisas, los pasos que debía seguir, los documentos que tendría que presentar y las pruebas que podían respaldar lo que estaba viviendo. Escuchar esa guía me generó una mezcla de alivio y firmeza. Era la primera vez en semanas que alguien tomaba mis palabras con el peso que merecían. Colgué el teléfono sin temblar. No necesité llorar ni contener la respiración. Solo sentí una estabilidad que hacía mucho no experimentaba. A partir de ese instante, dejé de moverme como alguien que soporta. Comencé a actuar como alguien que se prepara. Guardé copias de ciertos documentos, organicé información que podía ser útil más adelante y anoté fechas que demostraban la evolución de la invasión. También me aseguré de no dejar rastros visibles que pudieran alertar a quienes no debían enterarse de nada todavía. Cada paso era medido, calculado y ejecutado con una serenidad que me sorprendía, porque ese autocontrol no existía en mis semanas atrás. Lo más importante fue comprender que no necesitaba anunciar lo que estaba haciendo. No tenía que explicar mis razones ni convencer a nadie de mis decisiones. Por primera vez en mucho tiempo, mis acciones eran para mí, y solo para mí. Ese silencio estratégico no era miedo, era protección. Era la manera más firme de avanzar hacia un cambio definitivo sin dar oportunidad a que interfirieran antes de tiempo. Mientras continuaba con mi día como si nada hubiera cambiado, sabía que la verdadera transformación había comenzado en el momento exacto en el que decidí pedir ayuda y seguir un plan concreto. El ambiente seguía cargado de tensiones, pero yo ya no era la misma. Algo dentro de mí se había alineado y me decía con claridad que el siguiente paso estaba cada vez más cerca. Y aunque nadie alrededor podía notarlo, la historia estaba a punto de dar un giro que nadie esperaba. La calma estratégica con la que avancé durante esos días me permitió observar detalles que antes se me escapaban, señales pequeñas que confirmaban que había tomado la decisión correcta. Sabía que, tarde o temprano, llegaría el momento en el que todo saldría a la luz, y aunque una parte de mí temía ese instante, otra lo esperaba con una firmeza que jamás había sentido. No buscaba venganza, deseaba recuperar lo que se me había arrebatado en silencio, mi voz, mi espacio, mi derecho a decidir.
El golpe definitivo ocurrió una tarde en la que todos estaban reunidos en mi casa para organizar ciertos cambios que yo nunca pedí. Traté de mantenerme al margen mientras cada movimiento se hacía sin consultarme, sin considerar mis decisiones, sin reconocer que yo era quien vivía ahí. Cada gesto reforzaba esa sensación de despojo, pero también fortalecía mi convicción de seguir adelante con lo que había iniciado días antes. Estaba en la cocina colocando unas cosas cuando escuché que alguien llamaba a la puerta. El tono firme del timbre me dio un vuelco en el pecho, no por miedo, sino porque intuía que ese era el momento que había estado preparando. Abrí con cautela y encontré a la persona que había contactado previamente. Llegó con una carpeta bajo el brazo y una expresión seria que contrastaba con el ruido que venía desde la sala. No hizo falta explicar nada. Me pidió autorización para entrar, y yo asentí con una tranquilidad que habría sido imposible semanas atrás. Caminó hacia la sala con pasos firmes, y la conversación que se desató cambió por completo el ambiente. La presencia de alguien externo, alguien que no podía ser manipulado, reveló la verdadera dimensión de lo que había estado ocurriendo. Explicó que había recibido una solicitud formal para revisar una situación de invasión de propiedad y vulneración de privacidad. Le pidió a cada persona que se mantuviera en silencio para evitar confusiones, y por primera vez en mucho tiempo, el espacio se llenó de un silencio auténtico, uno que no buscaba disimular tensiones, sino enfrentar la verdad. La revisión comenzó de inmediato. Preguntó por objetos que habían sido movidos sin permiso, por decisiones tomadas en mi ausencia, por documentos revisados sin autorización. Yo respondí con claridad, sin elevar la voz, sin temblar, sin culpar. Me limité a describir los hechos tal como habían ocurrido, mientras quienes estaban presentes observaban con incredulidad cómo se desmoronaba la imagen que habían sostenido durante tanto tiempo. Lo que realmente provocó el impacto fue la presentación de pruebas. La carpeta que guardé días atrás sirvió como base para demostrar que no se trataba de simples diferencias domésticas, sino de una invasión progresiva, constante y premeditada. La persona encargada de la revisión colocó cada documento sobre la mesa, explicando la gravedad de recopilar información privada sin consentimiento. Cada hoja expuesta actuaba como un espejo que obligaba a ver la verdad sin filtros, sin pretextos, sin la comodidad de minimizar lo que yo había sentido desde el inicio. La reacción fue inmediata. El ambiente se llenó de tensión. Ya no había sonrisas, ya no había comentarios dulces. La máscara que había cubierto tantos comportamientos cayó de golpe. Quien había invadido mi vida intentó responder, pero las palabras se enredaron en justificaciones que no lograban sostenerse. Cada intento por suavizar lo ocurrido chocaba con pruebas claras y preguntas directas que mostraban que todo estaba documentado. Por primera vez, vi culpa en su mirada. No una culpa profunda o arrepentida, sino esa incomodidad que aparece cuando algo que se hacía en secreto queda expuesto frente a otros. Ese instante, aunque breve, me confirmó que todo lo que yo había sentido era real, válido y grave. Nunca había exagerado. Nunca había visto fantasmas. Nunca había interpretado mal la situación. Todo estaba ahí, frente a todos, imposible de negar. Mientras la autoridad explicaba las consecuencias legales y los límites que tendrían que respetarse a partir de ese momento, sentí una mezcla de alivio y tristeza. No era una victoria ruidosa ni un triunfo para celebrar. Era el fin de una etapa dolorosa que había desgastado cada parte de mi vida, pero también el inicio de algo que llevaba tiempo necesitando: respeto. Cuando concluyeron la revisión, me miraron con seriedad y me aseguraron que, a partir de ese instante, tendría apoyo para mantener mi espacio protegido. Agradecí en silencio, no por cortesía, sino porque esa promesa significaba mucho más de lo que podía expresar en ese momento. El golpe de realidad ya no podía revertirse. La verdad estaba sobre la mesa, y nada volvería a ocultarla. La casa quedó sumida en una tensión espesa después de la revisión, una tensión que ya no intentaba ocultarse detrás de sonrisas ni gestos amables, sino que mostraba el peso real de lo que había ocurrido. Durante unos segundos nadie supo cómo reaccionar, porque la imagen que se había sostenido durante tanto tiempo se había desmoronado de manera tan clara que resultaba imposible fingir que nada había pasado. Todo el ambiente parecía detenido mientras cada persona procesaba lo que acababa de escucharse. Ese silencio permitió que quien había cruzado mis límites comenzara a moverse por el espacio con el mismo afán de control que había mostrado desde el inicio, aunque esta vez sus pasos carecían de la seguridad con la que solía imponerse. Caminó entre los muebles con un aire inquieto, acomodó cosas sin necesidad y buscó mi mirada en repetidas ocasiones, intentando recuperar una posición que ya no pertenecía a su dinámica. Su voz trató de sonar tranquila cuando finalmente habló,
pero la inseguridad detrás de cada palabra era evidente. Explicó que todo lo que había hecho tenía una intención positiva, que solo buscaba mantener el orden, que su participación en mi vida era una muestra de cariño y no un intento de controlar nada. Mencionó que quizá algunos movimientos se habían interpretado mal y que cualquier confusión era producto de un exceso de preocupación. Ese discurso, que en otro momento habría sembrado dudas en mí, se desvanecía por completo frente a la claridad de los documentos que se encontraban aún sobre la mesa. Ninguna explicación podía justificar la invasión repetida a mis espacios, ni el análisis de conversaciones privadas, ni la manipulación constante disfrazada de ayuda. La autoridad encargada del caso escuchó con paciencia, pero cada intento por suavizar lo ocurrido tropezaba con la firmeza de la revisión previa. En lugar de permitir que la situación se diluyera en excusas, el especialista retomó cada punto con precisión y recordó que la invasión de privacidad, el acceso a información personal sin consentimiento y la manipulación de mi entorno eran acciones que tenían consecuencias, independientemente de las intenciones que se pretendieran argumentar. No había espacio para interpretaciones cómodas ni para minimizar lo evidente. Esa explicación directa provocó un cambio inmediato en la postura de quien había mantenido el control durante tanto tiempo. La seguridad que antes dominaba cada gesto comenzó a fragmentarse, y la actitud confiada dio paso a un nerviosismo que nunca antes había mostrado. Ese cambio no se expresó en una escena dramática, sino en pequeños gestos, un movimiento torpe de manos, una respiración agitada, una mirada perdida que evitaba fijarse en los documentos que confirmaban cada invasión cometida. En medio de esa confrontación silenciosa, descubrí una sensación inesperada. No había enojo desbordado ni satisfacción rencorosa, sino una calma profunda que se instaló en mi interior al ver que la verdad finalmente tenía un espacio claro, visible y protegido. Esa tranquilidad no estaba relacionada con la caída de nadie, sino con el reconocimiento de que mis límites, tantas veces ignorados, por fin habían sido escuchados. Era una calma limpia, sin peso, que me permitió permanecer de pie sin necesidad de responder ni justificar nada. El intento de cambiar de estrategia surgió cuando su narrativa inicial dejó de funcionar. De pronto adoptó un tono más suave, casi suplicante, e intentó presentarse como alguien lastimado por un malentendido que se había salido de control. Habló sobre su deseo de ayudar, sobre lo difícil que era ser malinterpretada, sobre la intención de mantener la familia unida. Esa insistencia en buscar compasión habría tenido efecto tiempo atrás, pero después de todo lo vivido, esas palabras carecían de fuerza. La autoridad lo notó y detuvo el discurso antes de que continuara desviando la conversación. Esa intervención marcó el momento en que su control se terminó por completo. No quedaba espacio para distorsionar lo ocurrido ni para imponer una versión que la favoreciera. La evidencia estaba ahí, clara, organizada y respaldada. El comportamiento no podía disfrazarse ni justificarse. La persona que había tenido poder sobre mis días se enfrentaba a límites que nunca imaginó que se aplicarían, y esa realidad comenzó a reflejarse en su rostro mientras escuchaba las medidas que tendrían que cumplirse a partir de ese instante. El entorno dejó de girar alrededor de sus decisiones, y por primera vez en mucho tiempo sentí que mi espacio estaba siendo devuelto poco a poco. La autoridad confirmó que ninguna persona podía entrar a mi hogar sin permiso expreso, que cualquier tipo de intromisión futura tendría consecuencias legales y que mi derecho a un ambiente seguro debía respetarse sin negociación. Ese respaldo me permitió respirar con una libertad que hacía meses no sentía, una libertad que no dependía de la caída de nadie, sino del reconocimiento de que mi vida también tenía valor y límites que merecían ser protegidos. El cierre de esa escena no necesitó gritos ni discusiones. Bastó con la claridad de los hechos para que todo cambiara. La máscara que durante tanto tiempo funcionó se desvaneció, y la fuerza que antes parecía indestructible comenzó a perderse sin necesidad de confrontación directa. No hubo victoria sonora, hubo una verdad firme que se impuso sola. Ese instante marcó la caída definitiva de lo que había invadido mi vida. Y mientras observaba ese desmoronamiento silencioso, entendí que, por fin, estaba lista para recuperar lo que me pertenecía desde el principio. Cuando la tensión comenzó a disiparse y cada persona salió de mi casa, permanecí unos minutos quieta en medio de la sala, observando el espacio que tantas veces había sentido ajeno y que, por primera vez en mucho tiempo, parecía regresar lentamente a mí. No estaba completamente en calma, pero sí experimentaba una sensación distinta, una especie de alivio profundo que recorrió mi pecho como si el aire finalmente encontrara un camino libre para entrar sin obstáculos. Ese instante marcó el comienzo de algo que no había sabido nombrar hasta ahora, el renacimiento de mi propia vida. Caminé por cada rincón con pasos tranquilos,
reconociendo nuevamente los objetos que habían perdido su lugar cuando mis límites fueron ignorados. No tuve prisa por ordenar nada, lo único que necesitaba era sentir que aquello que me rodeaba ya no estaba bajo la influencia de decisiones tomadas desde fuera. Me detuve frente a la ventana y contemplé el exterior con una claridad emocional que semanas atrás parecía imposible. No buscaba venganza, ni siquiera justicia, buscaba paz, y ese deseo comenzaba a tomar forma dentro de mí. Durante mucho tiempo pensé que la estabilidad se construía evitando conflictos, pero entendí que la verdadera serenidad nace cuando una sabe sostener su propio espacio sin miedo a las consecuencias. Ese descubrimiento no llegó de golpe, sino después de enfrentar cada una de las situaciones que intentaron hacerme dudar de mis percepciones. Ahora que todo estaba a la vista, mi silencio ya no tenía el peso de la resignación, era un silencio lleno de fuerza, uno que me acompañaba mientras volvía a colocar mis cosas en su lugar y recuperaba, poco a poco, la estructura emocional que había sido desgastada por tanto tiempo. La carpeta con las pruebas quedó guardada en un sitio seguro, no como un recordatorio del dolor vivido, sino como un símbolo de lo que fui capaz de enfrentar cuando dejé de callar. Esa decisión representó un antes y un después, porque a partir de ese momento ya no dudé de mi voz ni de mis límites. Comprendí que nadie podía definir mi vida por mí y que el equilibrio que siempre busqué debía comenzar desde mi interior, no desde la expectativa de que otros cambiaran su manera de actuar. También pensé en la persona que había fallado cuando más necesitaba apoyo. No sentí rencor ni deseos de reclamar nada. Simplemente acepté que había elegido no ver lo que yo vivía, y esa elección tenía un peso emocional que ya no estaba dispuesta a cargar. Cada quien es responsable de sus actos, y yo decidí concentrar mi energía en lo que realmente podía transformar, mi propio camino. Mientras avanzaba por la casa, sentí que cada paso representaba una nueva oportunidad. No se trataba de borrar lo ocurrido, sino de aprender a caminar desde un lugar más firme. La libertad no llegó como un estallido, sino como una presencia tranquila que se instaló en mi interior y me permitió sentir, con una seguridad desconocida hasta entonces, que nada ni nadie volvería a cruzar mis límites sin enfrentar mi voz. Ese renacimiento fue silencioso, pero lleno de una dignidad que jamás pensé que recuperaría con tanta claridad. Cuando todo volvió a su lugar y la casa recuperó el silencio que tanto extrañaba, recordé el instante en mi boda en el que aquella frase pretendió marcar mi destino. Pensé en cómo mi voz se quedó atrapada detrás de un micrófono mientras alguien más intentaba decidir por mí, como si mi vida fuera un espacio disponible para ocupar sin permiso. Ahora, después de todo lo vivido, comprendí que ese momento no fue una derrota, sino el punto de partida que me llevó a recuperar lo que siempre había sido mío. Miré mi hogar con una serenidad nueva y supe que nadie volvería a imponer decisiones sobre mi espacio ni sobre mi manera de vivir. No necesité palabras grandiosas ni confrontaciones ruidosas, bastó con mantenerme firme, trazar límites claros y permitir que mi verdad saliera a la luz sin miedo. Ese día, en la boda, me dijeron que debía obedecer. Hoy, por fin, entendí que la única voz que define mi camino es la mía.